Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios, y hoy es el primer día de programa de radio del año 2018. Gloria sea el nombre del Señor, y seguimos aquí en nuestro estudio de la gran epístola a los Colosenses, que es de un enriquecimiento espiritual enorme, por lo menos para todos aquellos que decidan hacerlo. Este estudio es un estudio de versículo por versículo, amén. Es un estudio, un comentario bíblico hablado de este libro particular de Colosenses. Así que aprovéchelo a todos aquellos estudiosos de la palabra del Señor. El Señor dice: guarda mis palabras. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos a guardar las palabras del Señor si apenas las leemos, si apenas las oímos, si no las conocemos? No podemos guardar algo que no tenemos, ¿entienden? Y nosotros necesitamos disponer nuestra vida y nuestro corazón a recibir las palabras del Señor y a guardarlas en nuestro corazón, porque eso es lo que el Espíritu Santo va a utilizar para recordarnos. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo es el que nos recordará todas las palabras de Cristo. Todo lo que Cristo nos dejó, toda la palabra de Dios, será recordada por el Espíritu Santo que mora en la vida de los creyentes. ¿De qué nos va a recordar el Espíritu Santo si no tenemos Biblia? ¿De dónde va a sacar el Espíritu Santo para recordarnos qué versículos, qué textos, qué promesas, qué exhortaciones, qué palabras del Señor nos va a poder recordar el Espíritu Santo si nosotros apenas abrimos la Biblia? Él podrá recordarnos mucho, y todo aquello que nosotros hemos estudiado y que hemos guardado en el corazón por la fe. La fe asegura esa palabra en el corazón, la fe la mantiene, la fe la guarda, la fe la atesora, la cree. Oh, gloria a Dios, y por esa fe es puesta en acción esa palabra también y aplicada a nuestra vida diariamente. Gloria sea su nombre. Quiero que veamos hoy el versículo 5 del capítulo 2 de Colosenses. Esto en continuación del programa anterior. Si usted no ha oído los anteriores, los tiene en YouTube. Amén. Karina Guidi, Libre al Fin. Allí va a YouTube y podrá encontrar entonces toda la secuencia. Dice así el versículo 5 del capítulo 2 de Colosenses: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. En el último programa vimos este versículo rápidamente. Pero veamos que aunque el apóstol, él está hablando de la fe, él está creyendo que este buen orden de la marcha cristiana, del caminar cristiano, no será interrumpido por la falsa doctrina.
porque los colosenses no cederán ante todo aquello que es erróneo. Aquí estamos viendo al apóstol que él está creyendo, gloria a Dios. Él está con una certidumbre que los colosenses no se van a perder, que los colosenses no se van a desviar de la fe verdadera del Evangelio de Cristo Jesús, que ellos no van a creer en algo que es erróneo, que ellos no van a caer en falsa doctrina. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Es decir, él estaba viendo con los ojos de la fe esto que sucedería. Por eso dice, aunque estoy ausente en el cuerpo, no puedo verlo, no estoy con ustedes. Recuerden que él en este momento él estaba en esta casa rentada y encadenado las 24 horas a un soldado romano. Él estaba bajo arresto domiciliario, estaba en prisión. Dice, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando. Aleluya. ¿Mirando de qué manera? Mirando en el Espíritu, es decir, por revelación del Espíritu Santo, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y eso le traía gran gozo al apóstol. Él estaba creyendo esto. Aún él lo vio en el Espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo le dijo que la iglesia en Colosas no sería destruida por esta falsa doctrina del gnosticismo, sino que mantendría este buen orden en lo que respecta a Cristo. Y todo esto le dio gran gozo al corazón de Pablo. Una vez más, este es el Espíritu Santo mostrándole al apóstol cosas que sucederían. Aleluya. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y sí, porque a veces uno necesita esta revelación, esta palabra del Señor en cuanto a la iglesia. Nosotros necesitamos a veces que el Señor nos pueda mostrar, que podamos nosotros ver espiritualmente hablando qué es lo que va a suceder aquí con esta iglesia. Amén. Porque el Señor trae esperanza, el Señor trae este gozo a través de esta revelación que Él puede traer a nuestras vidas, de que el Señor mantendrá esa iglesia protegida y guardada. Esta firmeza de vuestra fe en Cristo que habla aquí, habla de una fe específica. La mayoría podría pensar que simplemente significa tener fe en Dios o tener fe en su palabra, tener fe en Cristo, etc. Y aunque todas estas cosas están bien, es decir, son válidas, esta manera de expresar la fe, es decir, tengo fe en Dios, tengo fe en la palabra, tengo fe en el Evangelio, es correcto todo esto, sí, claro. Pero tenemos que entender exactamente a qué tipo de fe es que el apóstol se refiere cuando él dice aquí o en muchos otros pasajes la firmeza de vuestra fe en Cristo. Cuando dice vuestra fe en Cristo y que debe estar firme esta fe en Cristo, ¿qué significa esta fe en Cristo? ¿Amén? ¿A qué se refiere exactamente? Cuando se menciona la palabra fe en la palabra de Dios, siempre y sin excepción se refiere a cierta manera a la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que concierne el sacrificio de Él, lo que concierne su sangre derramada, lo que aconteció allí hace 2000 años, el ofrecimiento de Él mismo y el derramamiento de su propia sangre por la paga del pecado del mundo. Entonces, cuando la palabra del Señor habla de fe, está refiriéndose a este tipo de fe. Fe en el sacrificio, fe en el Calvario, fe en la cruz de Cristo. Esto es importante que nosotros entendamos. Porque podemos decir, no, fe en Dios. Sí, fe en Dios es correcto. Fe en la palabra tengo. Sí, fe en la palabra es correcto. Siempre y cuando nosotros entendamos que la fe en la palabra, la fe en Dios, apunta exactamente a esto, al sacrificio de la cruz de Cristo en el Calvario. Amén. Si no es fe en Dios, sí, bueno, el mundo entero, mucha gente allí afuera dice, yo tengo fe en Dios. Sin embargo, no cree en Cristo Jesús. Sin embargo, no piensa ni 5 segundos en el día acerca del sacrificio de Cristo en la cruz, en absoluto. Entonces, esto se refiere al hecho que el creyente debe mantenerse firme, la firmeza, en esta fe,
y solamente en esta fe. Lo que se refiere a que su fe siempre debe mantenerse anclada en la cruz de Cristo, entendiendo que todo fue ganado allí y que todo es recibido a través de esta obra. Si usted puede recibir una sanidad en su cuerpo físico, es gracias al Calvario. Si usted ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, ha sido gracias a la cruz de Cristo Jesús. Lo ha hecho posible el sacrificio de Cristo. Si usted ha recibido una prosperidad, una bendición, un don, oh, gloria a Dios, el Espíritu Santo ha desarrollado fruto en su vida. Todo es gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La cruz hace posible todas estas virtudes y estas bendiciones y beneficios. Entonces, cuando Pablo habla de la firmeza de vuestra fe en Cristo, otra vez, él está hablando que tenemos que tener fe en lo que Cristo hizo en la cruz, entendiendo que todo lo que recibimos del Señor viene exclusivamente por la obra consumada de Cristo. El Espíritu Santo es el que transporta todas estas bendiciones a nuestras vidas personalmente, y Él la transporta, gloria al Señor, a través y por el vehículo de nuestra fe, es decir, nuestra fe en la obra consumada de Cristo, que es la fuente inagotable de toda bendición, de toda prosperidad, de todo gozo, de toda paz, de todo perdón. Aleluya. De esta manera es que el Espíritu Santo entonces obra trayendo todas estas realidades a nuestra vida y nosotros alcanzándolas por el vehículo de la simple fe en lo que Cristo ya ha provisto en la cruz por todos nosotros. O sea, la fuente de todas estas riquezas no proviene de mí, no proviene de algo que yo esté produciendo, de mi rendimiento personal o de algo que yo pueda hacer en mí mismo, de mi esfuerzo personal, de mi ministerio, de mis buenas obras, de algo que yo pueda rendir, sino que es a través de lo que Cristo ya ha rendido por mí en la cruz del Calvario. Esto es algo que debe ser entendido, creído, aceptado y recordado. Vivimos por esto todos los días. Por eso Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, no es a la manera tuya, no es conforme a tu carne, no es conforme a tus propios esfuerzos, no es por tu propia voluntad. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz, aleluya, cada día y sígame. Tomamos la cruz y cuando tomamos la cruz no significa que estamos tomando sufrimientos, penas, no. Al tomar la cruz de Cristo significa que yo me apropio por la fe de todos los beneficios otorgados en ese sacrificio. Yo me apropio, me adueño, yo abrazo, yo recibo, gloria al Señor, todas aquellas bendiciones que están tomadas en la cruz, que están agarradas de la cruz, que solamente provienen por la cruz de Jesús. Y todas estas cosas son mías, aleluya, por la fe en Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario. No podemos sacar la cruz. No existe un Jesús sin cruz. No existe un Jesús sin sangre. No hay. El Jesús de la Biblia es el Jesucristo y crucificado. Aleluya, gloria al Señor. Entendamos eso. Consecuentemente, allí es donde debe descansar nuestra fe, solamente y simplemente, exclusivamente, es decir, únicamente en la cruz del Calvario. La fe no puede estar en el pastor, no puede estar en aquel profeta de allí o en el otro apóstol de allá, no puede estar en una promesa arrancada de la Biblia suelta, no puede estar en mí mismo, no puede estar en mi ministerio, en mi iglesia, en alguna actividad que yo desarrollo semanalmente, tiene que estar solamente en el sacrificio de Cristo en la cruz. Esto es extremadamente importante porque el enemigo
no tiene ningún problema en que tú tengas fe, siempre y cuando tu fe no sea en la cruz de Cristo, porque es ahí donde todo fue ganado para ti y para mí, y es ahí donde Satanás sabe que fue derrotado. Es ahí donde fue vencido el mundo y es ahí donde fue pagado la deuda del pecado por el mundo entero. Con esto sigamos con el versículo 6. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Importantísimas palabras. Aquí se nos enseñan dos cosas maravillosas. De hecho, toda la esencia de la salvación es resumida en este versículo. El Espíritu Santo tiene una manera tan asombrosa de decir mucho con pocas palabras. Pablo está diciendo que los colosenses debían conformar su conducta a la doctrina que les había sido enseñada al principio, la doctrina a la que ellos se habían comprometido en el momento de su salvación, cuando ellos fueron convertidos, y que ellos no debían apartarse de eso, sino que debían seguir andando conforme a aquella fe que ellos habían recibido, conforme a ellos habían recibido al Señor en el principio. Esta frase dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Se refiere al momento de la salvación, cuando ellos nacieron de nuevo. Pablo se refiere a las doctrinas en cuanto a la persona y a la obra del Señor Jesús, más que a Jesús personalmente. Él está hablando acerca de la persona de Cristo y está hablando de la obra del Señor. Entonces, ¿cómo es que ellos recibieron al Señor Jesús? Los colosenses recibieron al Señor de la misma manera que cualquier persona que ha sido salva ha recibido al Señor, porque siempre ha habido una sola manera para la salvación. El Señor tiene solo un plan de salvación para todos, judíos y gentiles. Para que un hombre sea salvo, cualquier individuo, judío o gentil, Dios tenía que proporcionar un sacrificio para que esto fuera posible. Es decir, para que el hombre sea salvo, el hombre no podía obrar su propia salvación. Dios tenía que proporcionar un sacrificio. Este sacrificio fue el Señor Jesucristo. En otras palabras, Dios se hizo carne y mediante la obediencia recuperó todo lo que el Adán original había perdido, y además murió en la cruz para que las demandas de la justicia del cielo sean satisfechas. Dios es santo, Él es 3 veces santo, y Dios demanda total y completa perfección, santidad. Sed santos porque yo soy santo. Y esta santidad no permitía que Dios pudiera recibir al hombre ni nada absolutamente del hombre. Dios tuvo que recibir a su mismo Hijo. Dios recibe a su Hijo. Dios se agrada de su Hijo, solamente de su Hijo amado, dice, en quien tengo complacencia. Dios no se agrada de nosotros, sino de su Hijo amado. Él se puede agradar de nosotros conforme a nosotros estamos en Cristo Jesús. Este fue el sacrificio. El sacrificio no eres tú. El sacrificio no soy yo. El sacrificio no es algo que yo esté haciendo, sino que el sacrificio fue Jesucristo. El hombre tenía una deuda terrible de pecado en su contra, una deuda de tal magnitud que él no podía de ninguna manera siquiera empezar a soñar de pagar. Consecuentemente, Jesús la pagó por él mismo, dando su propia vida. Es decir, el pago de esta deuda fue Jesucristo mismo, su mismo cuerpo, su misma sangre. Por lo tanto, Él satisfizo la maldición de la ley quebrantada, cuya penalidad era la muerte. Y debido a que Él fue perfecto en toda manera, Él no merecía la muerte. Sin embargo, Él murió para que nosotros podamos vivir, proporcionando una justicia sin mancha, pura y perfecta para todos los que crean. Y esta es la justicia que Dios demanda de todo hombre y que ninguno pudo rendir. Solamente Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a una corta pausa y volvemos enseguida. 32. Llama hoy al 5.
escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gloria a Dios. Aquí estamos de vuelta en Libre al Fin y seguimos con nuestro estudio de Colosenses. Como estaba diciendo, ¿verdad? El Señor Jesús, Él murió para que nosotros podamos vivir. Él proporcionó una justicia sin mancha, el tipo de justicia que Dios demanda de todo hombre, la cual tiene que ser perfecta y que solamente Jesús pudo rendir, y Él lo hizo a través de su vida, su muerte, su resurrección. Después Él fue levantado de los muertos para que seamos justificados. Su muerte nos limpió de todo pecado y su resurrección nos dio una nueva vida. Para recibir este perfecto plan de salvación que Dios ha provisto a tan alto precio, lo que uno debe hacer es simplemente creer. Así había sido para los colosenses, así fue para Abel al principio de los tiempos. Fue también así para Noé unos 1600 años más tarde. También fue para Abraham unos 400 años después de Noé. Y también lo fue para Moisés unos 400 años después de Abraham. Por la fe. Simplemente creer. De hecho, todos los que fueron salvos antes de la cruz fueron salvos mirando hacia un evento futuro con todos los sacrificios sirviendo como símbolos e ilustraciones. Y ellos tuvieron fe en el sacrificio
que todos estos objetos y estas ceremonias representaban. Ellos tenían que tener fe no en la ceremonia en sí, sino lo que las ceremonias representaban, lo que estos elementos prefiguraban, el sacrificio perfecto del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Gloria sea al Señor. Ya ningún otro sacrificio sería necesario. Ya nada más sería rendido. Todo quedaría completamente satisfecho en una sola obra, en un solo sacrificio, uno eterno, uno para siempre, el de Cristo Jesús. Por eso es que también todos aquellos que fueron salvos antes de la cruz, fueron salvos mirando hacia este evento futuro, y todos los que fueron salvos después de la cruz han sido salvos de la misma manera, mirando hacia atrás, hacia una obra ya consumada, la cruz de Cristo. La frase dice, andad en Él. Se refiere a la manera de vivir. En el sentido aquí es que ellos, los colosenses, y nosotros también, debemos vivir y debemos actuar completamente bajo la influencia de la concepción que tuvimos del Salvador cuando lo recibimos al principio. Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, en el momento en que nacimos de nuevo, de alguna manera nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, entendimos que somos pecadores y que solamente Cristo es el Salvador, que solamente Él es la ofrenda perfecta, que Él murió por mí en la cruz. Tuvimos esa concepción de Cristo y esa concepción debe mantenerse a lo largo de toda nuestra vida. De la misma manera, andad en Él. Esto significa que la misma fe que nos llevó a Cristo es la misma fe que nos mantiene en Cristo. No es que hay un cambio de fe. No es que nosotros llegamos por la fe en Jesucristo y su obra en la cruz y luego andamos por otro medio. Andamos por nosotros mismos, andamos por nuestras obras, andamos por alguna ceremonia, por algún acto religioso. No, andamos en Él. Y cuando dice en Él, significa andamos por ese sacrificio que Él ya hizo en la cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz y la resurrección, y nuestra fe allí solamente, no solo nos llevó a Cristo inicialmente, en la experiencia inicial de salvación, sino que también nos da la victoria en nuestro andar diario delante del Señor. En otras palabras, la fe es idéntica en tanto la salvación como en el proceso de victoria, y su objeto de fe es idéntico, el cual es la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo en la experiencia inicial de salvación, y es la cruz de Cristo todos los días de nuestra vida a lo largo de toda nuestra experiencia cristiana. Gloria sea el nombre del Señor. Y quiero que sepa que la cruz de Jesús, que es el Cordero inmolado, seguirá siendo el objeto de fe, aleluya, por toda la eternidad. Digo esto porque la mayoría de los cristianos tratan de dejar la cruz atrás. Porque dicen, no, esto es algo que simboliza derrota, simboliza miseria, y hay que dejarlo atrás porque ahora nosotros tenemos que mirar hacia otra cosa. No hay otra cosa donde mirar. Dice la palabra, los ojos puestos en Jesucristo, en Jesús el autor y consumador de nuestra fe. La palabra dice en Hebreos 3:1, considerad al apóstol, aleluya. Oh, mírame a mí y sé salvo todos los confines de la tierra. Es mirar a Jesús. Mirar a Jesús significa creer en Jesús. Significa mirarlo a Él y mirar lo que Él hizo, quién Él es Dios y lo que Él vino a hacer. Morir en una cruz. No puedes tú dejar la cruz de Cristo y entonces ahora tu fe esté puesta en tu esfuerzo personal. Fe puesta ahora en hacer la buena obra del día. Fe en obras. Es decir, buscar la victoria diaria para tu vida. Tratar de obtener victoria en tu vida personal a través de obras y de tu esfuerzo personal, o sea, por medio de la carne. La carne no te traerá victorias, solamente el Espíritu. Y es el Espíritu Santo
Es el Espíritu Santo en tu vida quien trae las victorias que Cristo ya ganó en la cruz. No es que tú tienes que salir allí a tratar de ganar victorias, a tratar de ganar peleas. No, nada de eso. Ya Cristo ganó las victorias, ya Cristo venció, aleluya, a Satanás, ya Cristo derramó su sangre, todo ya fue cumplido, todo ya fue hecho. Satanás trabaja sin descanso sobre las personas en todo este mundo que no conocen al Señor, buscando engañarles más de lo que ya están y que puedan mantenerse cegados completamente a la luz del Evangelio. A él no le importa a dónde es que va el incrédulo o dónde es que tenga la fe el incrédulo, siempre y cuando no sean la cruz de Cristo. Porque todos tienen fe en algo, fe en ellos mismos, fe en el mundo, fe en su trabajo, fe en el dinero, fe en lo que sea, siempre y cuando no puedan ver la cruz de Jesús como la respuesta a la redención del hombre. Por lo tanto, Satanás propone todo tipo de cosas y al mismo tiempo denigra la cruz de Cristo. Pero también vemos que Satanás está haciendo esto con los mismos cristianos. Sectores enormes de la iglesia evangélica en el mundo entero que predican todo tipo de artimaña humana y la cruz de Cristo no está allí. No está la sangre y donde no hay sangre no puede haber remisión de pecados. Si la iglesia no predica la sangre de Cristo, esto significa que entonces no hay perdón de pecados, no hay vida con Dios, no hay Espíritu Santo. No hay arrepentimiento, no hay convicción de pecado, de justicia, de juicio, no hay nuevo nacimiento, no hay llenura con el Espíritu Santo, no puede haber paz, no puede haber gozo, no puede haber nada. No hay vida eterna. Tal vez sean muy lindas charlas acerca de la vida matrimonial, sean unas charlas muy instructivas y muy amenas sobre la familia, sobre el trabajo, sobre la amistad, sobre cómo poder tener una mejor vida, cómo ser mejores personas, cómo ayudar al prójimo, pero no hay sangre. No hay sangre. Y el Señor dijo claramente, cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Y el Señor está mirando por doquier y no está viendo esa sangre. Muy poco de esa sangre que está cubriendo, protegiendo, aleluya, al ser humano. Solamente la sangre te protege, solamente la sangre puede hacer esa división, gloria a Dios, del mismo infierno, aleluya, al cielo eterno y paz en Cristo Jesús. La sangre es lo que lo divide absolutamente todo por siempre y en todos los tiempos. Siempre ha sido la sangre de Jesús. Fue la sangre desde el momento que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. La sangre Dios dejó muy claro. Tiene que haber derramamiento de sangre. No pueden ser hojas de parra, no pueden ser hojas de higuera, no pueden ser hojas de nada. No puede haber ninguna otra forma de cobertura, solamente la sangre. Oh, gloria al Señor. Y la sangre ha sido el medio a través de todos estos miles de años. La sangre sigue siendo efectiva hoy. Y la sangre de Cristo sigue libertando al cautivo y sigue salvando al pecador. La sangre de Jesús, la sangre de Cristo, la preciosa sangre de Cristo Jesús, mayor a toda riqueza que pueda encontrarse en este mundo. Gloria sea su nombre. Queremos orar antes de seguir con este estudio. Vamos a continuar en el día de mañana a partir del versículo 7 y quería dejar algunas peticiones de oración con ustedes. Quería que por favor que oren por mi hermano, se llama Gabriel y él vive en la Argentina, que está teniendo unos problemas de mucha taquicardia y
y algunos problemas de presión también. Y también que estemos orando por nuestro querido hermano Roberto, que el Señor pueda obrar con poder en su cuerpo físico y que el Señor pueda sanar ese corazón y darle el rendimiento a ese corazón que necesita para sentirse fuerte. Es un hermanito querido aquí de la iglesia, gloria a Jesús. Aleluya, aleluya. Y usted también, juntamente conmigo, mientras oramos, levante en oración aquellas peticiones que ustedes tienen. También esté orando por mí en este próximo viaje a la República de Cuba. Estamos necesitando ayuda de oraciones y también estamos necesitando ayuda financiera para solventar este viaje ahora y sobre todo el viaje de febrero también, que va a ser un recorrido para predicar el Evangelio a muchas iglesias. Padre mío, Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, gracias por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por esta vida que tú nos has dado en Cristo Jesús. No hay vida fuera de Jesucristo. Quiero pedirte, Señor, por la paz que sobrepasa todo entendimiento para cada una de las personas que están oyendo en esta hora, Señor, que sea la paz de Cristo Jesús, que esté llenando cada corazón y cada vida, Señor. Oh, guárdales, oh, que la paz de Cristo pueda proteger cada corazón, Señor, sabiendo que tú estás, Señor, en medio de ellos y aún en ellos, y que tú tienes, Señor, todas las cosas bajo tu control. Tú nunca lo has perdido. Oh Dios poderoso, te pido por la sanidad, Señor, de mi hermano Gabriel. Tócale, Señor, y que la paz de Cristo llene su vida y su corazón en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, por el hermano Roberto. Sánale, Señor, guárdale y protégele, Padre, por la hermana Mercedes. Señor, cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo aquí del Centro Cristiano, todos aquellos que están oyendo esta programación, los que estén oyendo en un futuro, Señor, te ruego que sea una bendición del cielo sobre la vida de cada uno de ellos, conforme a cada necesidad que tú solo conoces. Y te pido todo, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y nos encontramos en el próximo programa aquí en Libre al Fin. Comparta este programa con otros, les hará un gran bien. Gloria, gloria a Jesús. Los amamos. Seu tempo, dia e momento, tudo tem um fim. Essa prova vai passar, pode acreditar, não vai ficar assim. Deus está te contemplando, todo o seu pranto Ele tem colhido. Quando não achou palavras pelas madrugadas, tem te entendido. Não te esquecer. Você é joia de valor, Deus sempre te guardou. Não te esquecer. Jamais esqueça o filho seu. Ele sempre te cuidou. No coração de Deus tem um lugar só teu. Você é importante, mais que diamante. É propriedade, é particular, e a Deus pertence. Você é protegido, não está sozinho. Os anjos te escoltam 24
sempre te guardou, não te esqueceu. Jamais esqueça o filho seu. Ele sempre te cuidou. No coração de Deus tem um lugar só teu. Você é importante, mais que diamante. É propriedade, é particular, e a Deus pertence. Você é protegido, não está sozinho. Os anjos te escoltam 24 horas. É exclusividade, um grande tesouro. E Deus não te troca, Ele não te pesca, Ele não te vende. No coração de Deus, mais que diamante, e a Deus pertence. Você é protegido, não está sozinho. Os anjos te escoltam 24 horas. É exclusividade, um grande tesouro. E Deus não te troca, Ele não te presta, Ele não te vende. Não te Oh, there came a sound from heaven as a rushing, oh, a mighty wind. Oh, it filled every heart with singing, and it gave them peace within. Oh yes, the prophet gave the promise, thank God. The Spirit shall descend, and from their innermost being a river with no end. There is a river, oh yes it is, that flows from deep within. There is a fountain that frees the soul from sin. He says, come to these waters. There is a vast supply. There is a river that never shall run dry. There was a thirsty woman who was drawing that day from the well.
Her life was so ruined and so wasted. Her soul was lost as well. But then she met the Master, who told her of her sin. And then he said, if you'll drink of this water, you'll never thirst again. Sing the song now. There is a river that flows from deep within. There is a fountain, thank God, that frees the soul from sin. He still says, why don't you come to these waters. There is a vast supply. Oh, there is a river that never shall run dry. There is a river that never shall run dry. I was out on the high seas one peaceful night. We were all a-sailing and everything, oh, seemed all right. When all of a sudden, oh, the storm clouds, yes, we're gathering. The wind began to blow. Well, the storm was a raging. I could see the waves breaking. And I knew that my share was about to go on down. Then I looked all around me, and all my hopes were sinking, and I needed a miracle to save me. Then, There, yes, I called, oh, I called, oh, well, I called on Jesus. I said, Master, Master, don't you care? won't you care? Please save. Please Lord. save He spoke to the storm, said, peace, be still. Even
the wind obeys. Just call on Jesus. Say, Master, I know you care. I know that you love me. Please save us. He'll speak to the wind. Be still. He'll speak to your storm. Hush, be still. Be still. He'll calm your storm that's raging. Took me in. Oh, and then a little light, oh, from heaven filled my soul. You know it bathed my heart in love, and it wrote my name above. Oh, and just a little tall, oh, with my Jesus make me whole. Yes, it did. And now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our trouble. He will hear our things cry. He will answer by and by. And when you feel a little prayer will turn it, and you know a little fire is burning, you will find a little talk with Jesus makes it right. Now let us have a little talk with Jesus. So let us tell him all about our trouble. Oh, he will hear our things cry, and he will answer by and by. When you feel a little prayer will turn it, and then you know a little fire is burning, you will find a little talk with Jesus makes it right. You know, every now and then I may have doubts and fears. You know, sometimes my eyes, they may fill with tears. Oh, but my Jesus is a friend. He's a friend who watches day and night. Well, you know I go to him and pray, and my Lord, he knows my every care. And I find that just a little talk, Just a little talk. oh, just a little talk, Just a little talk. oh, with my Jesus, you know it makes Sing that verse it again. right.
In this old world I get some doubts and fears, and I find my eyes, they be filled with tears. Oh, but my Jesus is a friend. He's a friend. He's a friend who watches day and night. And I know I go to him, I go to him and pray. And my Lord, he knows each and every one of mine. And I find it just a little talk. Just a little talk. Doesn't take a whole lot, just a little talk. A little talk with my Jesus. You know it makes it right. Now let us have a little talk with Jesus. So let us tell and he will hear. And he will answer by and by. When you feel a little prayer will turning, and you know a little fire is burning, and you will find a little talk with Jesus makes it right. Now let us have a talk with Jesus. Oh, let us tell him all about our trouble. He will hear. And my Lord will answer by and by. When you feel a little prayer will turning, and you know a little fire is burning, and you find a little talk with Jesus makes it right. Oh yes, you'll find a little talk with my Jesus. Makes it right. I know a little talk with my Jesus will make it all right. Well, you know, we're going to have to just sing that one more time. I'm so glad that whenever I've got troubles and tribulations, just knowing that just having a little talk with Jesus can make everything all right. Pick it up with that second verse if you can. Well, I may have doubts and fears,